Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Hoy traemos una conversación que me parece crítica en el momento en el que estamos, especialmente porque ya muchas empresas han empezado la implementación y el entendimiento de cómo la IA se va a adaptar a los modelos de negocio, pero que no podemos dejar de lado que la comprensión de cómo la IA va a sumar valor a la empresa tiene que ver más con nuestras habilidades y nuestras percepciones que con la tecnología per se. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Aldo, este tema es buenísimo. Hoy vamos a hablar mucho también de cómo entender ese pensamiento del diseño y darnos cuenta de que hay preguntas que tenemos que hacerlas. Y es donde nos preguntamos hoy si, por ejemplo, hemos hablado mucho de la IA, pero si la IA realmente está transformando negocios o solo está optimizando PowerPoint. ¿Y por qué digo esto? Estamos optimizando la forma en que estamos pensando, en que estamos usando nuestra creatividad, cómo estamos dirigiendo los pensamientos que son puramente humanos para complementarnos con todas estas tecnologías que están surgiendo. Y yo creo que hablemos de eso hoy para, para potenciarnos. Sí, y bueno, el nombre del episodio es el regreso del pensamiento de diseño ahora con IA, porque lo que estamos viendo en las organizaciones es que las empresas quieren utilizar la IA especialmente para resolver cosas que durante años han pospuesto, ¿verdad? Y eso se traduce en un elemento muy importante que es la deuda técnica, que tiene que ver con la falta de utilización de tecnología en las organizaciones. Ahora, vamos a hacer un paréntesis acá porque nos parece muy relevante contextualizar la definición del pensamiento diseño, ¿verdad? Porque durante años, décadas, se habló del design thinking como método de trabajo y desafortunadamente mucha gente contaminó, y voy a decirlo con transparencia, una metodología muy poderosa, eh, la contaminó por medio de convertirlo en nada más sesiones de trabajo de generación de ideas, ¿verdad? Y eso le hizo mucho daño al método como tal. Pero hoy no vamos a estar hablando de design thinking, sino de lo que trasciende el pensamiento diseño, que es la capacidad de la organización de percibir la tecnología desde un enfoque holístico, desde el pensamiento holístico, que tiene que ver con la capacidad que tiene un equipo de trabajo o que tiene una persona para tomar decisiones profundas con base en el entendimiento del contexto. Yo creo que ahí está el punto esencial de este episodio, que Lea en realidad no está reemplazando el pensamiento, lo está exponiendo en las organizaciones. Y yo creo que eso es lo que eso hace que vuelva y que muchas cosas que dábamos, por ejemplo, por muertas, como el pensamiento del diseño, es que no es ya volver otra vez a lo que habíamos hablado en el pasado de los famosos talleres de Post-it, no es, sino cómo esta capacidad estratégica que tenemos nosotros, los seres humanos, de conectar sistemas, usuarios, personas, tecnologías y modelos de negocios, la podemos hoy potenciar con la inteligencia artificial, con las tecnologías que están surgiendo. Y, o sea, y voy a ser totalmente sincero, a nivel de C-level, sin dramas, la IA no los está volviendo más brillantes, lo que nos está haciendo es ser más rápidos y punto. Y ese es el peligro. Si nuestras organizaciones piensan de una manera superficial, o sea, la IA te va a ayudar a pensar de manera superficial elevado a exponente a la 10. Pero si la organización vive reuniones, la IA te va a armar las reuniones, te va a dar mejor reacción, pero la IA nunca va a reemplazar el pensamiento, lo va más bien a exponer, y eso es. Entonces ahí es donde hay que ser muy claros de que sí, hay mucho ruido, pero hay que potenciar cómo volvemos a ese pensamiento del diseño donde no sea solo una disciplina, sino más bien que sea cómo podemos aprovecharnos de este valor real que tenemos aquí con la creatividad, de ponerla en herramientas de pensamiento, y que ahí es donde
cuando le sumamos las tecnologías como la inteligencia artificial, potenciamos ese pensamiento y lo exponemos de una forma mucho más poderosa y mucho más efectiva. Sí, yo creo que hoy la gran amenaza gran amenaza o inclusive alucinación desde el contexto de la IA es asumir que la IA hoy puede sustituir el pensamiento humano. ¿Y a qué voy con esto? Lo estuvimos conversando en las recientes capacitaciones que tuvimos. Asumir que la inteligencia analítica, que es la que hoy está más desarrollada de la IA, asegura que una empresa tenga éxito solo por sustituir los humanos con la IA es un gran error. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos distintas inteligencias. Está la inteligencia física, está la inteligencia analítica, ¿verdad? Y hoy lo que estamos percibiendo en las organizaciones es que se asume, y también es porque le han vendido mucho esto, que la inteligencia artificial puede sustituir directamente a los humanos. Recordemos que el contexto de una empresa no solo se basa en datos, ¿verdad? Hay información contextual que es inconsciente del usuario, ¿verdad? Porque una persona compra una cajita feliz a los hijos por reconocimiento. Cuando ustedes van a un centro comercial y les hacen una entrevista, eso que los intersectan y les hacen una encuesta, y ustedes declaran con tal de salir del paso y a todo dicen que sí, eso es información sesgada. Entonces, hoy una de las grandes amenazas que tienen las organizaciones es caer en la alucinación de que la IA puede sustituir el pensamiento crítico de las personas. Y hay una declaración aquí de McKinsey muy interesante, que en 2024 el 55% de las empresas ya decían que usaban IA, pero resulta ser que de ese 55, solo el 25% confirmaba que estaban teniendo impacto en el P&L y en el EBIT. Voy a ser muy honesto, tener una licencia Copilot o darle una licencia Copilot básica a las colaboradores no es potenciar la empresa con IA, porque Sí. inclusive hoy estamos viendo muchos temores en la organización. Aldo, con esto que dices me surge una pregunta. Porque entonces está volviendo el pensamiento del diseño, ahora justo en este momento en que la IA uno podría decir, pero la IA puede hacer todo esto. Le das la metodología de design thinking y ella te va a hacer todas las etapas, va a pensarlas. Entonces, ¿por qué está volviendo otra vez el pensamiento del diseño? Está volviendo a agarrar fuerza. Porque el pensamiento de diseño no es solo design thinking. Esa fue la moda en que convirtieron el pensamiento de diseño. Haga design thinking y su empresa va a ser innovadora. No pasó. Igual que, y esa misma leyenda urbana se la aplicaron al agilismo y le hicieron mucho daño al agilismo. Haga Agile, haga Scrum, haga Kanban y su empresa va a ser rápida. Y no, nunca fue así. Pensamiento de diseño es entender el contexto del negocio, entender las variables conscientes e inconscientes de un negocio. Una persona no va a un banco a solicitar un crédito porque quiere una casa. Es porque tiene anhelos, porque tiene sueños, porque está pensando en dejarle algo a sus hijos, está pensando en tener una casa donde tenga una ventana donde pueda llegar a leer. Como decía Clayton Christensen, los jobs to be done no todos son racionales, hay muchos que son irracionales. Y la IA, esas necesidades irracionales inconscientes e inclusive invisibles, no las puede percibir a menos que un humano se las diga, ¿verdad? Sí, sí, me quedo que siempre pienso eso de la IA, que le podemos pedir 100 ideas en 30 segundos, pero al final la IA nunca va a saber cuál es el sentido estratégico de nuestra organización cuando digo cómo es la cultura, cómo es el cliente, cuáles son los riesgos que hay, o sea, qué está viviendo las personas cuando están entrando a un proceso de innovación, ideación, por ejemplo, de creatividad. Si nosotros como humanos nunca lo definimos entonces.
Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, el design thinking no termina siendo entonces un proceso, Aldo, termina siendo una arquitectura cognitiva que nos permite pensar de una forma estructurada, y no me refiero como cuando hablan de design thinking, no es hacer empatía, es construir una mente capaz de leer un sistema, detectar patrones humanos, generar, hacer una provocación creativa, prototipar decisiones, de que al final la IA sea un amplificador, pero no un sustituto del pensamiento. Que a eso es a lo que yo le llamo arquitectura creativa, o sea, porque hoy la gente piensa que cuando hablamos de creatividad es tener ideas. No, no, no. Es cómo creativamente puedo orquestar diferentes tipos de inteligencia. Si pienso en la inteligencia, la intuición humana, un pensamiento sistémico y la IA como un motor donde te diga, ¿y qué pasa si hubieras pensado esto? Mira, sí, voy como humano a pensar otras cosas diferentes. Y yo creo que las empresas tienen que tomarse el tiempo e ir despacio para entender que la inteligencia artificial es un complemento a nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque una persona, y lo hablaba la semana pasada que estuvimos capacitando a más de 300 personas de un banco, de las sucursales a Total Costa Rica. La IA no puede identificar hoy si, por ejemplo, una persona está entrando o llegó enojada a la sucursal, ¿verdad? A No. menos que tenga computer vision, pero eso todavía no están invirtiendo. O si una persona llegó molesta al trabajo y porque se peleó con el novio o la novia. Entonces hay muchas variables de la percepción de la realidad, porque al final el contexto de la empresa es una percepción que la IA no puede identificar a menos, como dije anteriormente, a menos de que un ser humano se la diga, ¿verdad? Y vamos a ver, y por eso es clave, y de nuevo, no es hacer design thinking, no es hacer design thinking, esa es la forma simplista de verlo. Ah, no, sí, escuché un podcast donde dijeron que hay que salir corriendo a hacer design thinking. No, 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 es cómo Caerías en lo yo mismo. evalúo. Sí, caería en lo mismo que hemos vivido con todos los métodos, inclusive las tecnologías. Vea, dijeron que cuando salió Excel, Excel iba a acabar con los contadores. Cuando salió Word, dijeron que iba a acabar con los abogados. Cuando salió WordPress, que iba a acabar con los diseñadores gráficos. Cuando salieron los CRM, que iban a sustituir a las áreas comerciales. Y ahí están los instrumentos, ¿verdad? Y hay que saber separar, y yo creo que es importante, hay que saber separar las declaraciones de los CEOs de las empresas que están impulsando la IA hacia sus accionistas, que son mensajes muy enfocados a accionistas, de lo que realmente está pasando en las industrias, ¿verdad? La semana pasada, el Chief Operation Officer de OpenAI dijo, todavía no hemos podido llegar, creo que fue en el foro de AI de Arabia Saudita, no hemos logrado llegar a los core processes de las empresas, a los procesos core de los negocios. Y ahí es donde se construye el valor, que es el P&L, ¿verdad? Ujú. Entonces, una cosa es, no, es que Sam Altman dijo que los agentes iban a sustituir a las personas. El hombre está confirmando que no han llegado ni siquiera a implementar ChatGPT en los ERPs y en los CRM y ya la gente les está creyendo que van a sustituir a las personas. El 95% de las empresas en Latinoamérica tienen una mala estrategia de datos y la IA necesita datos de calidad para evitar alucinaciones. Ujú. Entonces hay que saber separar las declaraciones de entusiasmo que los referentes en AI y que dependen del entusiasmo para captar más dinero, Sí. dan al mercado de lo que realmente está pasando en las empresas. Y en las empresas lo que estamos viendo es una carencia de pensamiento holístico para entender cómo potenciar la IA en el modelo de negocio, ¿verdad? Sí.
Esto traducido lo tomo entonces, hoy un líder no compite por quién sabe más, sino por quién piensa mejor utilizando la inteligencia artificial. Y aquí es donde esto exige tener una arquitectura mental creativa. ¿Cómo es tener una arquitectura Ujú, mental creativa? Uno, tener pensamiento sistémico. ¿Qué significa? Tengo que entender cómo una decisión me está golpeando los costos, los riesgos, la experiencia, la reputación. mm, Segundo, tener pensamiento humano. ¿Qué significa esto? Lo que estabas diciendo, leer las emociones, cuáles son esos miedos, dónde la gente está teniendo un conflicto real. Eso la IA nunca lo va a vivir. Creo que el tercero es pensamiento lateral, que me gusta mucho, que es romper acciones obvias, o sea, a veces querer combinaciones que la misma inteligencia artificial no ve porque no son tan fáciles de leer en los datos y es donde viene ese pensamiento un poco irracional para ver otras perspectivas que están pasando. Y el cuarto, que es tener obviamente todo esto no es solo pensar, es tener una ejecución guiada, una ejecución clara donde yo voy a convertir todas estas ideas, todas estas oportunidades en prototipos, aprendizajes que me permitan que tomar decisiones. Aquí yo creo que es donde sí la IA, combinado con este pensamiento creativo, va a tener una amplificación en cada una de estas capas que estaba mencionando, pero si uno no tiene una arquitectura clara de cómo acelerar este pensamiento creativo, o sea, al final de todo esto se terminaría convirtiendo entonces un montón de herramientas que no me dan una ventaja clara. Yo te pregunto, Aldo, aquí cuando pensamos en todo esto, entonces, ¿dónde están fallando las empresas al combinar inteligencia artificial y creatividad? O sea, ¿dónde está esa brecha que no está pasando? bueno, partamos por lo primero que empezaste diciendo, que es el liderazgo. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel de liderazgo corporativo es que no estamos teniendo conversaciones profundas sobre la IA. ¿Y qué es conversaciones profundas? Es dejen de pensar en eficiencia y optimización, porque ese no es el valor de la IA, ¿verdad? Eso lo vendieron con Office, eso lo vendieron con los CRMs, lo vendieron con los ERPs y los consumidores no compran productos y servicios porque ustedes sean eficientes. Eso no es cierto. Eso Eso es una gran significa, falacia. en buenas palabras, me estás diciendo que están confundiendo que más prompt significa más innovación, por ejemplo. Sí, pero va más allá de eso, porque el prompting es solo el 0,1% de lo que es la IA. Lo que quiero decir es, cuando no estamos teniendo conversaciones profundas es porque estamos analizando la AI únicamente desde la parte operativa del negocio, o sea, la punta del iceberg, que es las tareas administrativas y los procesos operativos. Pero, por ejemplo, no estamos teniendo conversaciones de, bueno, ¿cómo podría utilizar la AI y combinarla con biotecnología para crear nuevos productos de alimentos? ¿Cómo podría yo utilizar la inteligencia artificial para hacer predictibilidad agrícola y poder mejorar la efectividad en la gestión de abonos, insecticidas en procesos productivos clave, como por ejemplo la papa en Costa Rica, que está llena de insecticidas y químicos? ¿Cómo poder utilizar la inteligencia artificial para predictibilidad de precios y oferta de productos agrícolas para mejorar y dar una estrategia de producción al agricultor? ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para acelerar los diagnósticos generales en el sistema de salud público? Esas son conversaciones profundas. Conversaciones profundas no es qué porcentaje de gente ya capacité en prompts. Eso no son conversaciones profundas. Eso lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Es Ujú. como, o sea, el prompting es el nuevo Excel. Así de sencillo. Ajá. Si sus colaboradores no saben redactar prompts, no van a sacar el provecho en el día a día de la operación con AI. Pero esas no son las conversaciones que necesita la empresa. Las conversaciones que necesita la empresa son las conversaciones que se dan en 1800 en los famosos lunatics, que eran estas reuniones a la luz de la luna que hacían los científicos y los filósofos para intercambiar ideas y conversar de sus descubrimientos. Y ahí es donde está el verdadero valor de la IA a la innovación.
No está en hagamos un cursito de prompting, porque eso tienen que hacerlo, porque es el nuevo Excel, pero no es ahí donde se da el Ajá. liderazgo. Mm. No, ahora que dices esto, me encanta esto que estás mencionando, los lunáticos. A veces nos hace falta espacio para poder pensar, para poder pensar y pensar. No digo que pongámonos a pensar, tenés 45 minutos. A veces pensar requiere de relajarse, de hablar de otras cosas, de pensar en Ujú, algunas cosas. Y yo creo que ahí es donde yo he estado tratando de entender algo, que en la experiencia que hemos visto en las empresas hay tres errores que están matando la creatividad pensando en la IA, que es uno. Y del otro día lo dije, pensé que el pronto es como una enfermedad, como el prontitis, ¿verdad? La enfermedad del pronto, de que ujú, la gente, creo que hay un concepto humano y es natural, antes de la era de la IA, lo hemos vivido todo el tiempo en la humanidad, que el concepto es, yo creo que soy más productivo si hago más, sin pensar si eso que estoy haciendo realmente tiene un impacto significativo en lo que estoy haciendo, en la meta que nos ujú, pusimos. Porque entre más hago, vean que hice más tareas, soy más productivo y está pasando lo mismo con el prompt. No tengo claridad de lo que estoy haciendo, pero no importa, haga más prompt porque me siento más productivo, gente, soy mejor todavía. En lugar de pensar en que hay cosas que, por ejemplo, pienso mucho de que pensamos que con la RLA es todo optimizar, cuando hay cosas que hay que rediseñarlas, que eso es lo que hace el pensamiento humano. ¿Qué significa? Usamos la IA pensando en eficiencia, pero vamos a ver más eficiente un proceso, pero ¿qué pasa cuando el proceso está mal diseñado? ujú. ¿Para qué vas a automatizar un proceso que no sirve? Entendimos bien el problema, lo que estamos tratando de hacer, nos dimos el tiempo de pensar en el problema, de entenderlo, para saber si vale la pena mejorarlo. Lo que necesitamos es otra nueva solución, esto no funciona. Y yo creo que ahí hay un gran conflicto creativo de que la innovación en las empresas necesita una atención, o sea, una atención, yo le llamo esto atención inteligente. ¿Qué significa? El negocio tiene que estar versus el usuario, quién lo usa contra qué es lo que quiere el negocio. Tiene que haber una atención Ujú. entre esto es lo que va a pasar en los siguientes 10 años, pero esto está pasando ya, ¿cómo lo resolvemos? Esto es una oportunidad, pero obviamente hay un riesgo. Y en esta atención, ¿qué es lo que está pasando? Que creen que estas tecnologías, en lugar de estar usando la creatividad, están pensando que la cultura quiere evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque la IA me lo va a resolver, me da las respuestas promedio y lo peor es que las empresas aplauden cuando estas respuestas están pasando, ¿verdad? ¡Hey, qué buena idea! No, no, no solucionaste el problema, lo seguís teniendo. Entonces, ahí me quedo en una pregunta, Aldo, que la recuerdo de cuando hablábamos de design thinking muchísimo y se está volviendo, y creo que puede ser una pregunta incómoda para muchos, el design thinking se volvió entonces un ritual corporativo vacío que hoy estamos pensando que podría volver con la IA y la IA también se está volviendo un ritual corporativo vacío, sin un enfoque. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene la innovación corporativa es que se mueve por modas. El design thinking fue una moda, realmente, ¿verdad? Porque nos encantaba la fotico, el equipito al final del Los taller, post-its. pero luego de ahí, sí, los post-its, el equipito con la camiseta, pero el proyecto nunca salió. El design thinking tiene una lista innumerable de proyectos zombies en su espalda, y no porque la metodología sea mala. Es simple y sencillamente, el design thinking es simple y sencillamente el método científico aplicado, solo que los gringos son muy buenos en marketing y le pusieron design thinking. Entiendo o planteo un problema o una hipótesis, recolecto la información, identifico los patrones, convierto eso en un objetivo de experimento, de proyecto. Ese experimento se llama un prototipo y que yo valido. Es el método científico aplicado. Luego estuvo la moda de agilismo, ¿verdad? No, ya no hacemos design thinking, ahora hacemos Scrum. Y todo el mundo publicando sus certificaciones, que ya en 2022 ya ChatGPT ya sabía de Scrum y ya no. Y ahora lo peor que le puede pasar a la innovación corporativa es asumir que la IA puede sustituir la creatividad humana y empezar a ver un montón de productos que no tienen ningún sentido estratégico en la organización, ¿verdad? Que es
dame 5 ideas de nuevos productos para tal cosa sin tener un contexto, un pensamiento holístico detrás de diferentes. El pensamiento holístico también ya en la ejecución tiene que ver con la capacidad de la persona de conectar, como decía Steve Jobs, los puntos. Saber qué información me sirve para el proyecto y qué información no. Porque la mayoría de la gente, uno de los grandes problemas que tuvo el design thinking es que la mayoría de los facilitadores no pudieron controlar la euforia del descubrimiento, que es, wow, sí, si lanzamos este proyecto, primero póngalo en el mercado y que sea el usuario el que diga si es un producto exitoso o no, ¿verdad? Entonces ya la euforia del proceso consideraba como un logro en las empresas Exacto. y eso fue uno de los grandes problemas. Em, el design thinking, llámele como quiera, design sprint si quiere, llámele design thinking, llámele método científico, llámele pensamiento diseño, es simplemente hacer un buen uso del método científico aplicado, explorar, entender, priorizar, identificar patrones, crear una propuesta para poder validar y que sea el usuario al final, porque es el usuario el que te dice si algo es innovación o no, no es la empresa ni la gente que trabaja en la empresa. Yo pienso que las personas nos olvidamos de ser creativos, Aldo. Y nos olvidamos porque nunca nos han enseñado a ser creativos en realidad. O sea, nos han limitado a un mundo de seguir la eficiencia, porque es lo que nos piden en los resultados. No decir que no, ¿verdad? Las empresas cada día quieren que hagamos más que Ujú. en la misma cantidad de tiempo. Y a veces, una de las grandes preguntas que he tratado de entender en este momento, en esta era de la inteligencia artificial, es: ¿y para qué queremos ser más rápidos también? O sea, Sí, ¿cuál es el fin de ser más rápidos? Tener más tiempo para tener más reuniones, en realidad, sí, o sea, pero ujú. Yo me quiero ir un pasito atrás, porque en el tema de ser rápidos, eso ya es muy evidente. Esto que dijiste, que no nos enseñaron a ser creativos, más bien es nos obligaron, suave, nos obligaron a dejar de ser creativos, porque el ser humano es creativo por naturaleza. El proceso científico uno lo aplica de niño, ¿no? Ve a un gusano y se lo siempre, come, una lombriz y se lo come, y tiene un proceso de comprobación. ¿Cómo aprende un niño? Tocando, viendo, oliendo, probando, escuchando. Y desafortunadamente en las empresas ese proceso de experimentación, inclusive desde el sistema de educación, ya ese es otro tema de podcast, se limitó mucho ese proceso científico. O sea, a sí, nosotros nos enseñaron a renunciar a nuestra creatividad. No es que nosotros no nos enseñaran a ser creativos, es que nos obligaron a renunciar. Ya el método de sumar es este y punto. ¿Pero qué? Yo quiero ah, aprender los 20 métodos que hay en el mundo. No sé cuántos hay, pero sí sé que hay varios, ¿verdad? Entonces, realmente el problema es que el sistema destruye la creatividad. Por ejemplo, a mí, a mí me encanta cocinar, me encanta jugar videojuegos y posteo reels de los juegos que estoy jugando y me encanta ser niño. Todos deberíamos volver a ser niños. Y cuando sí, yo veo una persona que quiere verse ejecutiva en todas las redes sociales, yo digo, pobre. O sea, porque lo que está aparentando, lo que tiene que aparentar 8 horas en una oficina, y voy a ser muy transparente en eso. Entonces, tenemos que volver a ser niños en las oficinas para volver a activar esa persona creativa que está sí. dormida y que el sistema hizo que durmiera. ¿Verdad? Y pero aquí creo que te sumo algo muy valioso. Bueno, a vos Yo te creo que hay que encantan los Legos, a vos te encantan los Legos y a nadie lo eso sabe. iba. Yo he hecho Legos desde que era niño y creo que el Lego tiene una particularidad muy interesante, que es poder materializar las cosas. Tengo una idea en la cabeza y a veces vos ves un cubo de Lego y uno dice: "No, es que este cubo de Lego es el auto fantástico". En tu cabeza está claro, pero lo estás tratando de visualizar, llevarlo a otro. Y yo creo que ahí es donde creo también mucho que sí, tal vez muchos corporativos podrían decir: "Pero ¿cómo los voy a poner a jugar? ¿Cómo voy a poner a jugar a la gente si tienen que trabajar?". Claro, nosotros somos certificados en Lego Serious Plays y ahí es donde viene todo un tema de, ok, claro, cuando tenés un reto podemos ponerlos a jugar con propósito. Es que
Por eso digo, es un juego con propósito. ¿Cuál es el propósito? Tener que llegar a un resultado que nos haga, obviamente, la vida más fácil. No decir, me quité unas horas de trabajo para ser más eficiente, para darte más horas de trabajo aburridas. No, 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 no. O sea, yo creo que ahí hay un tema valioso. Y yo creo que el proceso creativo, y me devuelvo a lo que estabas diciendo, cuando hablamos de creatividad, yo creo que hay muchos mitos. Y un mito es, yo no soy creativo, entonces soy bueno haciendo procesos, porque me enseñaron a optimizar. Y yo digo, sí, tal vez voy en contra de todo eso, yo digo, todos somos creativos. La creatividad es una habilidad, pero es una habilidad que hay que practicarla todos los días. Es como, yo, yo toco un instrumento de música y yo digo, no es que yo nací con el don, ¿no? Tienes que tocarlo todos los Vos días tocas para ser. guitarra, diga. Yo toco guitarra, diga. Yo Yo toco juego, guitarra. yo juego videojuegos, yo juego Lego. ¿Ves? Esas son las restricciones que el sistema nos ha puesto, mae. No decir Sí. lo que a uno le gusta hacer, weón. A usted le gusta jugar guitarra, jugar guitarra, diga, a mí me gusta jugar guitarra, a mí me gusta jugar a ser del grupo de AC/DC. Nos han plasmado tanto el hay que ser adultos que por eso no hay creatividad en las organizaciones. Es que no se resuelve con metodologías, eso no es cierto, eso es falso. Te voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa, man? Y cuando en juntas directivas llevamos Lego, algo tan sencillo y tan absurdo, se descomponen, bajan todas las Sí. defensas, dejan de ser la junta directiva y se convierten en Legos. En cuestión de 10 minutos volvieron a ser niños de 6, 8 Sí. años. Y, Entonces el problema es que tenemos a ese ser creativo dormido, pero tenemos que despertarlo para poder entender la IA, si no, no lo vamos a hacer. Imagínate que ahora que dices esto de las juntas directivas, me recuerdo un caso específicamente que nos pasó con una junta directiva que llegamos con los Legos y estábamos listos para hacer un taller de innovación en realidad, solo que una de las herramientas dijimos para llevarlos a otro punto y sacar algunas emociones o pensamientos que están ahí muy abstractos, los Legos pueden ser una herramienta espectacular, siempre y cuando hay un proceso metodológico dirigido. No es simplemente saque los Legos, pero vean qué interesante, desde que llegamos al taller nunca se me olvida que llegue uno de los gerentes y dice, y ya los puedo tocar, desde que llegó. Tenía las manos, dice, es que quiero jugar con ellos, es que, o sea, yo, y claro, ya te saqué del pensamiento corporativo, si te estoy diciendo que quiero que penses diferente, pero venís a un taller pensando en que, ¿cómo hago para ser más perdón, voy a decirlo así, porque yo creo que es forma, me tengo que vender como el mejor profesional en este taller para que vean que soy el gerente, el mejor de los gerentes que pueden haber acá, en lugar de decir, quítate todas esas cosas que llevas encima y disfruta el momento, jugar, sacar Mm, lo mejor que puedas. Claro, yo sé que vendemos un perfil corporativo, pero a veces estar en ese perfil no te... Y tener razón, pues sí, yo toco guitarra y tengo mis amplificadores, mis juguetes y todo el día paso cuando toco, y mira, y si le sumas al tono y esto, ¡ay! Suena como sí, suena como... Claro, es un juego. ¿Qué es lo que permite que, y tal vez está la otra parte que uno no ve, en el día a día de este juego, cuando estamos nosotros en Rocket Innovation haciendo cosas, uno dice, claro, pero como cuando toco la guitarra que cambias de acorde, pero el tono, ¿y qué pasa si en nuestra estrategia cambiamos el tono, pero no es el tono? O sea, te comienza a dar elementos creativos que no tienen nada que ver con inteligencia, con herramientas, con inteligencia artificial, con herramientas, con tecnología, tiene que ver mm, con insumos que te dan inspiración para decir, claro, con las herramientas tecnológicas, con la estrategia que tenemos, si combinamos esto, si le meto esta idea creativa que tengo, salió algo que uno dice, nunca hubiéramos llegado a esta idea. Y ahí es donde la creatividad tiene creo que es un elemento clave, una herramienta clave, es un potencial que ahí sí te da ese 10x. a mí me parece increíble que estemos ya casi a 4 años de que empezó esta disrupción de la IA con ChatGPT gratuito, la primera versión 2022, y que ninguna empresa, o al menos que hayamos escuchado nosotros, tenga un sandbox de IA. O Ujú. sea, todo es restricción, restricción, restricción. O sea, ya superen la restricción, dejen de tener miedo y vayan y díganle a los mandos, porque, perdón, pero lo sabemos, Percy, y venimos las últimas semanas de hablar con juntas directivas y altos mandos, no saben ni siquiera ni qué es IA, como para que usted crea que no lo van a dejar hacer un sandbox de IA o experimentos. Eso es un mito y es una mentira.
Las juntas directivas están ansiosas de entender tecnología, ansiosas, las gerencias generales están ansiosas de escuchar qué es la IA, pero escojan bien a quién van a llevar. Porque si van a llevar una persona que no realiza un experimento diario con una plataforma todos los días, pues no les va a decir qué es lo que sirve y qué no les sirve y lo que les va a dar es teoría. ¿Cómo poner en práctica este pensamiento holístico, entiendan, entiendan, hagan un experimento diario. Si quieren usar Design Thinking, Design Spring, Lean, la que ustedes quieran, whatever, pero hoy voy a aprender a usar Sora. Esta semana voy a aprender a Ajá. usar Sora. Esta semana voy a aprender a usar Nano Banana Notebook, que de hecho ustedes pueden ir al canal de Rocket y pueden ver los Rocket Master y ver cómo se utilizan estas herramientas. Ahí tenemos muchísimo contenido. La semana pasada hablamos de cómo potenciar la investigación, la etapa de empatizar y de entender con Notebook LM. El próximo Rocket Master vamos a hablar de cómo hacer bocetos y dibujos con Nano Banana. Esta semana, próxima semana, voy a aprender a utilizar Nano Banana. Pero es la única forma de que las organizaciones le pueden perder el miedo a la idea. Y se los voy a decir, y no me importa si me trae un enemigo más, un enemigo menos. Ya no le van a perder el miedo con Copilot. Ya Ujú. olvídenlo, ya olvídenlo. Hay herramientas súper poderosas, herramientas para hacer video, herramientas para hacer imagen, workflows, de todo, pero tienen que experimentar y tienen que probar. El pensamiento diseño es la capacidad de la persona de atreverse a probar y a cuestionar cómo se hacen las cosas. Yo pensaría que hoy deberíamos entonces tener ese cuestionamiento, Aldo, de que antes de usar la IA como un proceso, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Esto que estamos haciendo es para optimizarlo o para rediseñarlo desde cero? O sea, y ahí es donde me voy como, ¿qué cosas tenemos que hacer que sean accionables? Y es donde donde, por ejemplo, estamos institucionalizando un rol de hacer las preguntas incómodas en cada proyecto donde tiene que haber un perfecto, digamos, pero hacernos preguntas, por ejemplo, hemos evitado el conflicto, yo siento, y el conflicto es parte de la creatividad a veces es irracional, no tiene un sentido y el conflicto es preguntarnos por qué estamos haciendo esto, por qué queremos resolver con esto. Y a veces la gente, ay, qué pereza, porque siempre tenés que preguntar preguntas que a veces no sabemos. Es que es parte de pensar diferente, de decir, suave, hay muchas cosas que hacer y es bonito hacer las cosas y que haya un impacto, pero es sumamente deprimente hacer un montón de esfuerzo y al final decir, llegamos a lo mismo, entonces ven que no funciona. No, no, es que tenemos que hacernos preguntas que nos muevan y a veces yo digo, siempre digo, el abogado del diablo, como dicen, ¿verdad? El que hace las preguntas incómodas, pero no es simplemente porque, ay, qué negativo, no funciona. No, 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 incomodémonos un poco, pensemos un poco más, retemos las ideas tradicionales, o sea, para Ujú. ver si esto podemos hacer en el mismo esfuerzo un impacto mucho más fuerte. Preguntarnos hasta a la persona que les vamos a hacer esta solución, estamos pensando sobre, ¿realmente le importa esta solución? Le hemos ido a preguntar. Nos ha dicho que de verdad esto es lo que le importa o tiene otros problemas mucho más grandes y nosotros estamos pensando porque nos encanta este problema. A veces lo has dicho en otras ocasiones, en otros episodios, nos enamoramos del problema y está bien enamorarse del problema, pero hay que entender también de que hay que enamorarse de un problema que tenga el cliente, no el problema que tiene la empresa. Tal vez ese es mi concepto, que a veces digo, es que qué lindo sería que fuéramos 100% digitales, pero si al cliente es lo que menos le importa, lo que le importa es que seamos más humanos con él. Y estamos pensando en cómo digitalizar, porque qué chido hacer una organización digital, qué interesante, me encanta. Yo creo que parte del rol creativo que hemos olvidado y es lo que nos hace diferentes, poderosos y únicos es Ujú. cuestionemos el proceso de innovación con la creatividad, con jugar, con hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para que en este playground, en este espacio, comiencen a surgir otro tipo de preguntas y caminos que ahí sí, ahí te la compro. Que venga la IA y nos ayude a entender cómo ejecutar esos caminos. Pero hicimos el pensamiento creativo, que es lo que no estamos haciendo hoy. Sí, y yo sumaría pensamiento creativo y observación, la capacidad de observar. Vean, cuando yo veo a alguien que dice en una red social, no, es que
en cuestión de 6 meses la inteligencia artificial va a poder automatizar un banco. Vaya a un banco un fin de mes, en semana de pago de pensiones, a una sucursal y vea el promedio de personas que entran al banco, personas arriba de 60 años, que usted no lo va a convencer de que hable con un agente para que la gente le diga si le depositaron bien la pensión o no, porque la persona, esa persona, ella quiere vivir. Lo que hablábamos de información inconsciente e irracional. ¿Cómo sabemos que la persona no va todos los 30 al banco, no para ver la pensión, sino porque tiene el síndrome del adulto mayor abandonado y el banco es su salida y su escape, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que que una persona no va a un estadio de fútbol por ver el partido, sino porque está pasando por una depresión y necesita sentirse acompañado? Esas son, esa es información inconsciente que la IA no puede percibir salvo que un humano se la dé, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Entonces, una cosa, y como lo mencionaba, una cosa es lo que vemos y lo que declaran. Perdón, pero San Alman tiene muchísima presión. Y por eso todos los días tiene que salir a decir, San Alman está quemando arriba de $1 billón mensuales. Por supuesto que tiene que decir que ChatGPT va a resolver el mundo. Por supuesto, porque si no, no va a conseguir más cash que quemar. Y una cosa es lo que declaran ellos y de lo que realmente estamos viendo en las empresas. Entonces tenemos que saber manejar la ambigüedad de los mensajes y la ansiedad de las inversiones que se están dando en el mercado, ¿verdad? ¿Por qué ChatGPT salió corriendo a negociar con Amazon? Porque no está llegando a los CRP. Necesita unirse o integrar ChatGPT a AWS para ver si logra entrar a las empresas. Yo creo que el valor está en que entendiendo este contexto que está pasando, cómo lo estamos usando y que siempre como seres humanos, o sea, es normal, vamos a tratar de hacer el camino que nos requiera menos energía. No siempre es el de los mejores resultados, pero es normal, así es el humano, esa es la humanidad. O sea, por eso siempre me encanta cuando, cuando Bill Gates decía, o sea, cuando necesito encontrar la forma de hacer las cosas más rápido, voy a contratar a los más vagabundos, porque ellos van a encontrar la forma de hacerlo. Y es lo que necesito, Sí. que sea. Es normal. Ya sabemos que la naturaleza humana va a ser, de alguna forma, hacer lo mismo siempre, repetirlo y ojalá no me cambien, que eso nos va a ir llevando siempre hacia la mediocridad. Y es normal, pero ¿qué tenemos que hacer? Retar a nuestros equipos, reentrenar a nuestros equipos. ¿Cómo los voy a reentrenar? ¿Con qué? Con un pensamiento holístico, con un pensamiento creativo donde diga, no importa, lo que tenés es que entender cuáles son esos ecosistemas, esos mapas, quiénes son las fricciones, las emociones que hay. Eso es humano. Que no pensar en como lo decimos en tecnología, en los futures. No, no, no. ¿Cuál es el journey completo que hacemos? ¿Qué es lo que hace una persona? A mí me encanta eso, que lo dijiste ahora, observación. Hey, ¿qué no estamos resolviendo? Salga, si usted está en una sucursal bancaria, por ejemplo, salga a la sucursal y vea a los usuarios haciendo fila. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué conversaciones hay? ¿Qué dicen? O sea, eso es parte de entender. Ahí están los problemas principales y están pasando a veces en frente de nosotros a la par de la oficina, pero estamos tan encerrados en la oficina que no salimos a ver qué están haciendo nuestros clientes ahí mismo. Por ejemplo, es cuando hablamos de cómo hago para mejorar el modelo o cómo puedo pensar, cómo me inspiro en otras cosas que está haciendo otras industrias. Eso no tiene que ver con automatizar. Automatizar es parte de la optimización, pero el modelo es, pues puches, tengo que estar inspirados y, por ejemplo, y el otro día voy a poner esto acá, un ejemplo, ahora que hablaste de la música, algo que obviamente todos los que tocamos guitarra tenemos que tener un amplificador para que suene la guitarra eléctrica, obviamente, o sea, no la Sí, sí, guitarra sí. acústica. Pero yo siempre pienso yo, siempre hay un espacio para pensar diferente. Y el otro día decía, los amplificadores han sido casi muy similares. Es un aparato que tiene un montón de perillas, lo conectas y sale el sonido y es un sonido específico y lo regulas y todo. Y yo decía, en esta época, qué interesante sería, y yo me quedaba pensando, ¿será que alguien ha pensado en hacer algo diferente o los amplificadores siguen así desde 1960, digamos? O sea, solo que ahí mejoran algunas cositas que a algunos les gusta.
Y me meto, Aldo, a veces uno tiene, yo siempre voy a decir lo mismo, hay que estar inspirado para ser innovador. ¿Qué hago yo? Me meto a esta página que me encanta. Yo creo que soy un aficionado de Kickstarter. Siempre estoy viendo proyectos nuevos y me encanta ver lo que dicen. Y yo, oye, este proyecto se ve súper riesgoso. Qué loco el que él pensó esto. ¿Será que nunca va a surgir? Y algunos ni surgen. Y me voy dando cuenta y te cuento esto porque digo, llego y encuentro un amplificador. O sea, encontré en esta página un amplificador que era un amplificador digital. O sea, decían, el primer amplificador digital del mundo. ¿Cómo que digital? O sea, es un cubito, es este cubito que tengo aquí atrás, vean qué interesante. Y yo lo veo y digo, es así, le conectas la guitarra y él tiene como todos los amplificadores del mundo. Entonces tocas, yo quiero el amplificador de aquella marca con el pedal de aquella marca y cuando lo estripas todo suena exactamente como si tuvieras el componente. Entonces ellos dijeron, o sea, ¿por qué no poder hacer algo diferente, más divertido, donde, no sé, cambiemos la forma en que está, no, y vean, y ahorita yo lo conseguí como en early adopters, que era así como algo muy nuevo. No sé si va a crecer, no sé si va a ser, pero yo lo que quiero decirles es, lo están intentando, están pensando en que encontrar una oportunidad en algunos músicos que podrían ser interesantes. Entonces yo digo, que, o sea, y vean, ha sido un éxito, la preventa yo la he visto y ha sido un éxito, o sea, la reventaron y yo digo, claro, se salieron de lo que todos los días están haciendo y yo digo, tal vez voy a decir una marca, Marshall, digo, ¿qué le va a competir a Marshall? Dice uno, hijo de puchas, ¿qué le voy a hacer si tienen desde los años 50 haciendo esto, han probado mil cosas, siempre hay Sí, es un espacio, pero productazo para, también, pero sí, siempre hay un pero espacio. pero hay un espacio siempre y cuando estés inspirado y pensando en esos dolores que tiene el mercado, pero decir, hey, estoy viendo otro tipo de soluciones, a ver si se me ocurre algo, pero si no haces eso, vas a seguir pensando. No, es que los mismos de siempre hacen lo mismo y solo se me ocurre hacer una perilla más. Eso no va a cambiar. Eso es un punto importantísimo. Yo leía un artículo, no soy quien para criticar al MIT. A veces yo creo que los medios están llegando a tal nivel de desesperación con tal de facturar y tener audiencia que publican cosas que para uno no tienen sentido. Publicaron que unos profesores de una universidad hicieron un experimento donde querían probar la teoría de la evolución con los algoritmos. Entonces dice el artículo, sin darle indicaciones a los algoritmos pudieron evolucionar hasta llegar a crear los ojos. Y cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo se programa? Dicen, solo le dimos a los algoritmos, solo le dimos información de ir para adelante, ir para atrás, doblar a la izquierda, doblar a la derecha. Y los algoritmos, dicen ellos que los algoritmos crearon un animal que empezó siendo ciego y luego creó los ojos. No es, eso no es cierto, no es que el algoritmo creó los ojos, porque el algoritmo no tiene necesidad de ver. Eso fue que dentro de la data que le dieron al algoritmo, habían algunas características como ver que el algoritmo utilizó, pero es que, por ejemplo, vos puedes hacer un agente de Percival y ahorita el proceso de inspiración tuyo es un proceso único. Yo nunca lo he hecho. Yo voy a Kickstarter a ver miles de ejemplos para inspirarme. La única forma en que el agente tuyo haga eso es que conozca ese contexto. Que es, sí, Exacto. tengo que emular el comportamiento de Percival, que es un comportamiento único. Tengo que emularlo, de ir a Kickstarter, buscar ejemplos, inspirarme para traer información y poderla procesar, convertirla en creatividad y generar conocimiento. Pero no es cierto, es que tenemos que dejar de creerle a mucha gente que por nada más tener audiencia anda hablando. No es cierto, porque toda la información que utiliza hoy la IA es información creada por los humanos. Es mentira eso que la IA en el vacío puede crear. Yo pienso así lo que estás diciendo. Yo siempre digo, la IA es un repositorio de muchos datos, que aprende de los Mm, datos, pero está viendo hacia el pasado, está viendo cómo ujú. los seres humanos hemos tomado decisiones, no tiene el 100% de por qué las tomamos. Y a veces los seres humanos tomamos decisiones que uno dice, no es que hizo una estrategia para hacerlo, simplemente tuve una intuición y lo hizo. ¿Por qué tuve la intuición? Porque lo sentí en mi corazón.
O sea, eso no hay data para decir, es que la intuición es, y ahí es donde creo mucho que obviamente es todo un proceso que es natural, intrínseco al ser humano, que se llama intuición, que le llaman el sexto sentido. No tengo data para decir que sí existe o no existe, pero a veces tomamos decisiones pensando en que hay algo atrás de eso, y yo creo que eso es imposible. Ahí es donde yo creo que en esa brecha, Aldo, o sea, es una brecha tan pequeña que yo digo, está la genialidad humana, que es lo que nos hace humanos. De decir, pero, y tal vez yo lo digo así, yo voy a Kickstarter y dijiste algo buenísimo, es mi proceso de inspiración, yo lo veo ahí, pero en mi cabeza estoy pensando, claro, después de trabajar voy a ir a tocar guitarra y qué buena esa rítmica que tiene, pero esa rítmica con aquel proyecto y la necesidad del cliente de Rocketing, no, wow, se me ocurrió algo, no. O sea, no hay data que diga cómo diablos hiciste ese proceso creativo, cómo conectaste 3 puntos que, o sea, es intrínseco humano. O sea, no lo sé y no lo puedo explicar, simplemente lo vi, o sea, apareció en mi mente esa idea cuando conecté esas 3 cosas que no tienen sentido, pero es parte de. Ve, dos contradicciones que identifiqué esta semana. Y creo que en el podcast anterior lo platiqué y lo recomendé y sigo recomendándole. Todo mundo publica en LinkedIn, no es que la inteligencia artificial va a poder trabajar sola, sin asistencia de los humanos y puede crear y tomar decisiones en el vacío. Si eso fuera así, ¿por qué sus creadores como Demis Hassabis está buscando patrones para entender esta revolución tecnológica en las revoluciones industriales anteriores? Que les comenté que en el podcast del futuro de la inteligencia, Demis Hassabis le preguntaron qué estaba leyendo y dijo que estaba leyendo historia porque no tenía información para entender qué iba a pasar con la AI, entonces que se fue al pasado, se fue a las revoluciones anteriores para entender cuáles podrían ser los posibles escenarios. Y esta semana, Michael Burry, que es uno de los principales inversionistas de tecnología en Estados Unidos, que de hecho muchas de sus recomendaciones y pronósticos lo utiliza la bolsa para como parte del proceso de prospectiva, publicó que la inteligencia artificial corría riesgo cada vez más de sufrir el mismo riesgo que sufrió la radio, ¿verdad? Que la radio apareció por ahí en 1920 y en 1950 apareció la televisión y la imagen, ¿verdad? Entonces, que fue una revolución industrial de comunicación sumamente corta y que la gente no dejó de usar periódico. Recordemos que la radio convivió con la televisión, convivió con el periódico, convivió con los libros y luego convivió con el internet. Entonces, hay muy, como dirían por ahí, hay mucho ruido, sí, pero hay que entender las señales. Si los mismos creadores de la IA están buscando en la información del pasado patrones para poder predecir qué va a pasar con la AI, no es cierto que la AI puede en estado de concepción crear como si fuera Dios, ¿verdad? Entonces hay que Exacto. saber que es una declaración de bolsa de lo que realmente está pasando en las empresas. Tips, Percy, ¿qué tips le dejarías a las personas para poner en práctica el pensamiento de diseño? Uno, hay que estar inspirados. ¿Qué es ser inspirado? O sea, yo no puedo pensar en ser creativo si nunca estoy inspirado, es imposible. ¿Qué es ser inspirado? Si a usted le gusta la música, escuche buena música. O sea, no escuche la música, escuche la música que a usted le impacta. Dos, si usted necesita pensar diferente en otras cosas que están pasando, vean, vaya a páginas como Kickstarter, vea proyectos, vea las historias de los proyectos. Uno dice, wow, ¿cómo a alguien se le ocurrió esta idea? ¿Qué estaba pensando? O sea, ¿cómo conectó A, B con Z que no tiene sentido y llegó y hizo W? O sea, es parte de eso, pero uno comienza a ver, me encanta cuando uno puede estar viendo otras soluciones. Si, ¿qué necesita usted? Necesita materializar el pensamiento. ¿Qué significa? Ujú. Cómprese una cajita de Lego, juegue un rato, téngalo en el escritorio. Yo tengo en el escritorio un patito. Vean qué interesante, un patito son 7 piezas de Lego. 7 piezas de Lego, estoy hablando que es algo así. Y el patito, y a veces cuando necesito pensar diferente, hay un juego que uso mucho con este patito que me encanta, que es, necesito pensar diferente, ok. ¿Cuáles son 4 formas que yo podría armar un pato con las mismas 7 piezas que sean diferentes? Y vean, les juro que he hecho hasta 20. Y uno dice, wow, o sea, es solo Ujú. pensar diferente, pero es una forma de ayudarle al pensamiento a pensar diferente materializándolo. ¿Por qué digo materializándolo? Claro. Porque
usamos las manos, usamos la vista, estamos oyendo las piezas cuando vean todos los sentidos que se activan y parte del pensamiento creativo es active todos los sentidos que pueda, juegue con todo, Mm, sienta. ¿Por qué? Porque su cerebro comienza a meter un montón de flujos, yo le digo así, donde dice, wow, me están llegando un montón de señales, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? sí, Y, claro. y, y también ahí es donde digo, y también algo importante, a mí me encanta ver publicidad. La publicidad creo que a veces, le digo, como alguien tan genial pudo contar una historia y la publicidad es muy inspiradora. Entonces, hay que, vea cosas, vea TEDx, métase a páginas como Kickstarter, juegue con Legos. Si no son Legos, use otro juego, no importa cuál sea, use otro juego, o sea, haga cosas diferentes. Sálgase de las mismas, no estoy diciendo que esto le va a resolver su problema de optimización, voy a ser sincero. Lo que estoy diciéndoles, esto le va a ayudar a ir entrenando su mente a que piense diferente, a que cuestione, a que vea otros caminos, para que cuando usted esté ante un problema real, duro, de esos duros, va a decir, claro, estoy pensando diferente, puedo tener más opciones para solucionar. Lo tiene que entrenar todos los días. Hágalo, pero tómese un ratito para jugar. Tal vez es que si lo hago como un entrenamiento ya me, ay, qué pereza, tengo que entrenar. No, 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 no. Tómelo como un rato de descanso, un rato para jugar, un rato para inspirarse, un rato para estoy agotado mentalmente, voy a hacer otras cosas. Hágalos media hora ahí en la oficina, donde esté, no importa, le va a ayudar muchísimo. Sí, totalmente. Yo añadiría, hagan un experimento todos los días con una plataforma de IA. Me encanta. ¿Verdad? Eso es clave. Esta semana o hoy voy a aprender a usar Notebook, voy a aprender a usar Lovable, voy a aprender a usar hasta CapCut, lo que ustedes quieran, Sora, Gemini, Nano Banana, pero hagan un experimento diario, diario. Es la única forma y véanlo como dice Percy, como un juego. Jueguen con Nano Banana. Hoy voy a jugar a hacer un planos de casa o diseños de casas o de productos y eso les va a ayudar mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes en Hacker Corporativo Podcast. Recuerden compartir el podcast, escucharnos en Spotify, YouTube y seguir las redes sociales de Rocket Innovation. Un abrazo, Percy. Un abrazo, Aldo. Piensen diferente para que se emocionen y hagan soluciones diferentes. Encantado de verlos hoy, que estén muy bien.